Bueno, vamos a continuar con un estudio que hemos empezado el domingo pasado, que tiene que ver con un profeta menor que se llamó Ageo. Y va a tratar Ageo la historia de un pueblo, de una situación especial que están atravesando. Para entender bien toda esta historia, yo les recomiendo leer 3 libros históricos y 3 libros proféticos. Son los 3 libros, los 6 libros que tratan de esta situación especial que está viviendo la nación de Israel. Yo les recomiendo que como libros históricos puedan leer en sus casas, por supuesto, Esdras, Nehemías y Esther. Y después van a leer como proféticos, que abrimos ahora, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora se lo vamos a anotar, pero está bueno leerlos para entender esta historia, porque vamos a tratar varios domingos de estos temas. Bien, entonces dicho esto, comenzamos con el libro entonces que estamos pensando. ¿Comenzamos? ¿Estamos listos? No voy a leer Ageo, pero bueno, le voy a hacer primero la introducción. Yo le dije que la nación de Israel estaba viviendo una situación muy especial. Israel fue el pueblo elegido por Dios, el cual Dios lo sacó de Egipto porque estaba esclavo allí. Y cuando lo sacó de Egipto, estuvo 430 años de esclavo el pueblo. Sufría tremendamente. Clamaba a Dios, por favor, sacame de esta esclavitud. Lloraban día y noche. Estaban mal comidos, mal dormidos, abusados de todas formas. 430 años estuvo esclavo. Y un día Dios lo saca y le tiene que enseñar a este pueblo que Él es el único Dios, que no hay otro Dios fuera de Él. Entonces lo saca de Egipto con mano fuerte. Todos hemos escuchado, o por lo menos visto en la televisión, las 10 plagas tremendas con las cuales Dios castigó a todos los dioses de Egipto, porque fuera de Dios no hay otro Dios. Entonces Dios castigó a esos dioses y lo saca a Israel y lo lleva al desierto. Allí en el desierto le habla y le enseña una nueva forma de vida. Y nos hace acordar a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en el mundo vivimos a nuestra manera, pero un día Dios nos saca de esa esclavitud y nos lleva a otro lugar y nos empieza a hablar. Yo soy el único y verdadero Dios. Y entonces le enseñó a caminar, le enseñó a defenderse en la guerra, lo llevó a una tierra, la cual llamó la tierra prometida, y comenzaron a establecerse en la tierra, comenzaron a edificar, todo comenzó a ser maravilloso. ¿Y qué pasa cuando las cosas van bien y nos va todo bárbaro? Se olvidaron de Dios, comenzaron a rebelarse contra Dios y volvieron otra vez a la idolatría, volvieron a tener ídolos aparte de Dios, y Dios es muy celoso. Entonces Dios los tiene que volver a castigar. Y entonces permiten que invadan toda la tierra asirios y también babilónicos. Y al reino del sur lo llevan a Babilonia como esclavo. Y van a pasar 70 años de esclavitud. Y allí vuelven otra vez a sufrir. Dice que lloraban. Y que la nación de Israel aprendió a cantar conociendo al Señor, le cantaba a Dios, tenían muchos instrumentos musicales. Dice que esos instrumentos, cuando estaban en esclavitud, la gente del lugar le decía, ustedes son de Israel, y si ustedes cantan muy lindo, ¿por qué no cantan como cuando estaban en su tierra? Y entonces ellos llorando les decían, miren las plantas. Y miraban las plantas, estaban todos los instrumentos colgados allí, porque nadie se animaba a cantar por la amargura de corazón que tenían
de haber perdido otra vez su tierra. Y entonces estaban allí 70 años bajo el yugo de Babilonia. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Dios dice, bueno, ya ahora te castigué, ya tuviste 430 años esclavo, ahora tuviste 70 años en una tierra extraña, te hicieron de todo. Bueno, ahora te voy a volver a traer a la tierra de Palestina y vas a volver a la tierra. Claro, ellos cuando vuelven a la tierra era un desastre. La tierra había sido hollada, el templo destruido, era todo ruinas, todo escombro, era todo imposible de habitar. Y entonces ellos tienen que venir a edificar, a volver a empezar. ¿Cuántas veces ha pasado esto en tu vida? De que has tenido vida dichosa con Dios y después te olvidaste de Dios y todo se volvió ruinas. Hay que volver a edificar. Comenzamos un nuevo año. Y es necesario volver a edificar. Así que Dios va a hablar. Nosotros tenemos este libro escrito por mano humana, ¿no es cierto? Podemos decir, pero si es un libro de hombres. No. Pero Dios, el Dios del cielo, el que aún está sentado en los cielos, le hablaba a los hombres, a los cuales llamó profetas, y los profetas comunicaban al pueblo el mensaje de Dios. Por eso esta palabra no es palabra de hombre, sino es palabra soplada, inspirada por Dios. Por eso nosotros lo tenemos como el manual de nuestra vida. Y nunca debemos decir, no, lo escribieron hombres, porque sería un error tremendo, una necedad total. Así que Dios tiene ahora este profeta Ageo para que le hable al pueblo, y este profeta Ageo está cautivo en Babilonia. Y desde allí Dios le va a hablar a ese profeta. Y dice allí el libro de Esdras, no Ageo, sino Esdras, dice en el capítulo 5, Esdras capítulo 5, versículo 1, Esdras 5:1, dice así, profetizaron. ¿Qué quiere decir profetizaron? Que hablaron lo que Dios les decía. Profetizaron. ¿Quiénes fueron los profetas? Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas. ¿A quiénes le hablaron de parte de Dios? A los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. ¿De parte de quién hablaban? Dice, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Así que el profeta no va a hablar lo que piensa, lo que le parece, sino va a hablar lo que Dios dice para que el pueblo escuche y obedezca. Dice en el mismo libro de Esdras, capítulo 6, versículo 14. Esdras, capítulo 6, versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. ¿Por qué edificaban y prosperaban? Dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Quiere decir que ellos, ¿por qué podían edificar? ¿Por qué una vida puede ser edificada? Porque escucha la palabra de Dios y la obedece. Es la única forma en que una vida puede ser edificada. Y cuando una vida es edificada por la palabra de Dios, puede llegar a buen término y puede terminar. Por eso sigue diciendo después del punto, edificaron pues y terminaron por obra del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Es decir, que fuera de Dios,
fuera de la instrucción que Dios nos tiene, porque Dios nos creó y nos dio el manual de instrucciones. Si nosotros manejamos este manual, podemos darle mejor provecho a nuestra vida. Y nuestra vida puede ser edificada y puede tener un buen término. Ahora, les dije que Ageo está esclavo en Babilonia. Entonces Dios le habla allí. Y Dios, quien todavía está sentado en el trono y no ha habido nadie que lo pueda bajar de allí, Dios mueve el mundo. Escuche lo que le digo, Dios mueve el mundo. Y Dios puede hacer que personas del mundo, aún los gobernantes mundiales más poderosos del mundo, como en este tiempo lo eran allí los reyes de Babilonia, que había sido tomada Babilonia por los persas y los medos, Dios va a tocar el corazón de estos incrédulos que no conocen a Dios, pero Dios les va a hablar a ellos y va a mover sus estanterías para que hagan lo que Dios quiere. Entonces, por eso dice acá cuando leímos nosotros en 6:14, que leímos al final, dice, y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Eran los reyes que tenían cautivos al mismo pueblo de Dios. Dios le dice, tienen que dejar ir a mi pueblo, lo tienen que enviar a Jerusalén, ellos tienen que construir nuevamente todo lo que está derribado. Y entonces encontramos que la obediencia a Dios nos ayuda aún con los incrédulos. Vamos ahora a Ageo, capítulo 1, versículo 1. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, es decir, el rey de Nabucodonosor, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Es decir, que de acuerdo al calendario judío, estamos ubicados en el 1 de septiembre del año 520 a.C. Allí Dios le habla al profeta Ageo para que le hable a las personas que retornaron del cautiverio para edificar. ¿Y a quiénes va a convocar? Primeramente va a convocar al rey político de Israel, que ya está en la tierra y que ya debiera estar edificando, porque a eso vino. Y entonces podemos decir, ¿quién es el rey político? Zorobabel, hijo de Salatiel. Pero ¿cómo? Si es un esclavo que estaba en Babilonia, ¿cómo va a pasar a ser el rey político de Judá? Porque cuando Dios mueve los hilos, los mueve perfectamente y cada engranaje encaja perfectamente. Porque este Zorobabel significa sembrado en Babilonia, que es un nombre pagano, se llamaba Sesbazar. Y un día, por la boca de Dios, Dios le va a hablar al profeta Ageo para que le hable a este gobernante nacional político. ¿Y por qué va a elegir a este Zorobabel? Porque antes había otro gobernante político que fue 70 años antes, cuando toman todo Jerusalén, Nabucodonosor, se llevan al jefe político. ¿Y quién es ese jefe político que se llevan? Que hoy no está. Es el padre de Zorobabel. Y dice allí, si nosotros pudiésemos ir rápidamente al primer libro de Crónicas,
Primer libro de Crónicas, y si no, voy a leer solo un pasaje. Dice, primer libro de Crónicas, capítulo 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 3. Vamos a leer los descendientes del rey David, antes de que todo el reino hubiese sido llevado cautivo. El rey David es el rey conforme al corazón de Dios, el rey que puso Dios para la nación de Israel. Cuando él muere, le sucede su hijo Salomón. Y cuando da el linaje o los descendientes de Salomón, dice en Primera Crónicas, capítulo 3, versículo 19. Hablando de los descendientes de Salomón y de David, por supuesto, dice, los hijos de Pedaía, Zorobabel y Simei, y los hijos de Zorobabel, Mesulam, Ananías y Selomit, su hermana. Cuando yo miro esto, no miro solamente los nombres, también miro que Dios tiene registrado todo por hora, minuto y segundo de tu vida. Hay un libro en los cielos donde está escrito todo lo que tiene que ver con tu vida. Ni siquiera una centésima de segundo ha quedado sin registrar. Dios registra todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos pensado, todo está registrado. ¿Por qué? Porque un día nos va a llamar a rendir cuentas. Y de cada día, cada minuto y cada segundo tendremos que dar cuenta a Dios. Y Dios se va a acordar hasta el segundo o hasta este momento, este día en el que escuchabas la palabra de Dios. ¿Qué hiciste con lo que escuchaste? Está todo anotado allí. Por eso es bueno pensar que Dios no eligió a cualquier gobernante, príncipe, sino que eligió al sucesor del que había quedado cuando Babilonia tomó Jerusalén, al hijo de Josadac, a Zorobabel. Entonces dice Dios a Ageo, convoca al rey civil. ¿Y quién es el rey civil si estamos cautivos? No, va a ser Zorobabel. Convocalo. Bueno, ahora convoca al gobernante religioso. ¿Y quién es el gobernante religioso? Si estamos todos cautivos. Bueno, dice, no va a ser cualquiera. Dice Esdras otra vez. Ageo, capítulo 1, versículo 1. Dice, estábamos leyendo, después de la coma, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ahora, antes de ir al sumo sacerdote, yo quiero que vos entiendas cómo Dios mueve los hilos del mundo. Porque, ¿quién puso a Zorobabel de gobernador para que viniera a Jerusalén a edificar? ¿Quién fue el que lo puso? Bueno, el mismo rey que le ordenó venir a Jerusalén. Y entonces nos empieza a refrescar la historia cuando ocurrió la primera invasión a Israel y destruyeron todo el templo. Y entonces sacaron todos los elementos de oro. Era oro, todo oro. Columnas de oro, era todo oro. Por donde había era oro, plata, piedras preciosas. Era una fortuna. Todo eso se lo llevaron junto con los cautivos a Babilonia. Y los metieron en un lugar y lo guardaron allí. Y Dios se encargó de cuidar todos esos utensilios. Dios los custodió. Y entonces un día Dios le dice a Ciro, el rey de Persia, anda a llamar a Zorobabel y le entregás todo lo que tenés ahí, se lo das para que lo lleve a Jerusalén, para que vuelva a edificar el templo. ¿Puede hacer eso Dios? Sí, puede hacerlo.
porque todavía está sentado allá. Nadie lo ha podido bajar. Por eso leemos allí en Esdras, en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Esdras 1, 7 y 8, ¿qué dice? Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Dice, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta, ¿a quién? A Sesbazar, príncipe de Judá. ¿Quién es Sesbazar, príncipe de Judá? Zorobabel. Entonces vemos allí el poder de Dios, como él le dice a Ciro, devolveme todo lo que es mío, y se lo das a Zorobabel, que él lo tiene que llevar y volver a colocar en el lugar donde ustedes lo profanaron y lo sacaron. Y entonces eso hace Ciro. Lo llama a Zorobabel y le presenta todo, contabilizado, taza por taza, tazón, jarrón, todo. Y entonces dice allí, en el capítulo 5 de Esdras, versículo 14. Dice Esdras 5:14. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar o Zorobabel, a quien había puesto por gobernador. Es decir que, mire todo lo que hace Dios. Al mismo gobierno que llevó cautivo a su pueblo, que destruyó la ciudad, 70 años después, cuando se le terminó el castigo al pueblo, Dios le dice, vení para acá. Todo eso que vos tenés que es mío, dáselo a Zorobabel, lo designás gobernador y lo enviás a edificar. Y entonces Zorobabel toma todo eso y viene a las ruinas de Israel y comienza a edificar y echa los cimientos del templo para comenzar a edificar la casa de Dios. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Comenzaron a edificar y cada uno dijo, ¿y si paramos un ratito? ¿Y si nos tomamos un descanso y nos vamos a edificar nuestras casas? Y entonces dice que todos hicieron lo mismo, qué bueno, dice, tenés razón, ¿no será que Dios no quiere que edifiquemos el templo? Tenés razón, dijo otro, vamos a nuestras casas, cada uno a su lugar. Dice, Dios nos dio la posibilidad de ser albañiles, constructores, torneros, cada uno en su oficio. Dice, usémoslo para nosotros. Y cada uno se fue a su casa y así estuvieron 15 años edificando sus casas, hermoseándolas, maravillosas casas para cada uno de ellos. Y la casa de Dios era cimiento y yuyo, maleza. No sé si han visto el terreno de la esquina. Un día vinieron y lo limpiaron todo. Otro día vinieron y echaron todos materiales para construir. Pero quedó ahí. ¿Y ahora qué es? Un montón de yuyo que no se sabe qué hay dentro. Dice que la casa de Dios era eso. Un lugar, era un terreno donde había unos cimientos que ni se veían, tapados por los yuyos. Más adelante, en el barrio cerquita, estaba la casa de cada uno. Dice que era una joya, entrar a cada casa, dice, unas casas maravillosas, artesonadas. Y entonces dice, Dios le dice a Ageo, vení Ageo, dice, ¿te acordás que vos fuiste y echaste los cimientos? ¿Y ahora qué? Andá, dice, andá a llamar
al gobernador, llama al que por causa de tiempo no quiero ir a decir por qué es el sacerdote elegido, porque es el hijo de otro sacerdote de la tribu de Leví, el que es Josué. Dice, llámalo y tráelo acá. Y no solo lo llames a él, sino tráeme todo el pueblo. Decir que dejen un poco el aire acondicionado, que apaguen un poquito el aire, que dejen la reposera y la pileta y que vengan un poquito acá que les tengo que decir algo. Llámalos. Y entonces encontramos a Ageo, que dice así, Ageo 1:1. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y el versículo 2 es lo que él va a decir. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, no ha llegado el tiempo. Tal vez Dios no quería que yo construyera la casa. Y entonces cada uno se fue a su casa, cada uno está en la suya, cada uno busca cada vez una comodidad mayor, y la casa de Jehová ni se sabe dónde está porque es todo yuyo. Hay un terreno baldío por allá. ¿Esa es la casa de Jehová? Dice, ¿y qué dice el pueblo cuando le decís, ¿qué pasa con estos yuyos? Dice, no es el tiempo todavía. No ha llegado el tiempo. ¿Y cuándo va a llegar el tiempo de los años que conoces al Señor para que empieces a edificar? ¿Cuándo va a llegar el tiempo? Todavía no es el tiempo. Y la casa de Dios es solo escombro, yuyo, alimañas, y tu casa está artesonada. No hablemos de lo material, hablemos de la vida personal. Hablemos de nosotros mismos con respecto a Dios. Estamos ocupados, sí, en montones de cosas, en la pandemia, la situación económica, el riesgo país, la situación mundial, que este se pelea con este otro, que estamos en esas tonteras. Cuando mi vida está llena de escombros, si vos querés cómo es tu vida, querés verla, andate a la esquina. Así hay muchas vidas. Y así puede ser la mía también, ¿por qué no? Dice, no es el tiempo. ¿Cómo que no es el tiempo? Versículo 3 dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Ese es el tiempo de cada uno de nosotros. Así vamos a empezar el 2022. Dios nos tiene a todo acá y nos dice esto por medio del profeta Ageo. Es el tiempo de que la casa de Dios está como está. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está lo exterior, lo artesonado? ¿Cómo está? Eso está bárbaro. ¿Y lo de adentro? Lo de adentro está como el terreno de la esquina. Es todo yuyos, alimañas. Nadie se acerca por miedo a que lo pique una víbora, una araña. Ese es el edificio de tu Dios. Dice que cada uno cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador es templo del Espíritu Santo. Ahora, 15 años. 15 años en una vida es una barbaridad. Yo de acá a 15 años no sé, de acá a 15 años les puedo asegurar que no sé dónde voy a estar, no sé si voy a estar. 15 años es una barbaridad. ¿Cuántas vidas que hace 15 años que están llenas de escombro y suciedad por dentro? ¿Cuántas vidas? Y que cuando le preguntás dice, no, pero todavía no es el tiempo. La casita, el autito, las vacaciones. No es el tiempo. No es el tiempo, dice Dios. ¿A vos te parece que no es el tiempo? ¿Y para qué te llamé?
¿Para qué moví cielo, moví tierra? Envié a mi hijo desde el cielo a morir por vos. Lo castigué duramente y vos decís, no, pero todavía no es el tiempo. No es el tiempo. ¿Qué hubiese pasado? Recién estábamos viendo la cena del Señor. Qué buen ejemplo. Dice que Dios llamó a Abraham, dice que lo llamó, él estaba en las comodidades. Babilonia era la zona de Ur de los Caldeos, la zona más rica del mundo. Allá estaba Abraham y le dice un día Dios a Abraham, vení, dice, acompáñame, te voy a llevar a una tierra que no sé, no te puedo decir dónde es, ni qué vas a pasar, ni qué vas a comer, que dejá todo lo que tenés, sí, todo, dejá todo, casa, familia, dejá todo ahí y vení conmigo. ¿Qué hubiese pasado si Abraham le hubiese dicho, no, Señor, pero no es el tiempo todavía? Mirá la riqueza donde estoy, yo estoy cómodo. Afuera hace 40 grados, ayer hizo 38 y mañana va a ser 43 y después va a ser mucho frío y después va a llover, después va a hacer calor, después el barbijo, después la vacuna. No, todavía no es el tiempo, no es el tiempo. Y entonces Abraham dice, la verdad que lo pensé, Dios, dice Hebreos 11, con esto vamos a terminar en este capítulo, Hebreos 11. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiese hecho lo que muchos de nosotros hacemos? Dice Hebreos 11, versículo 8 al 10. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, recordad, está en Ur de los Caldeos, en toda la riqueza y la comodidad, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, qué palabra dura, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Bárbaro, una casa extraordinaria. No, dice, salió sin saber a dónde iba, y dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice que moraban en tiendas. Llegó a Canaán, Dios dice, bueno, esta es la tierra que yo te ofrecí, te ofrezco esta tierra, le dice Dios a Abraham, cuando llega allí es esa la tierra. Y entonces Abraham dice, con el pensamiento de esta gente, dice, bueno, esta tierra, me voy a hacer una gran casa, una mansión, me voy a hacer todo, voy a vivir de lujo. No, dice, no. Dice Abraham, yo voy a una tienda, pues sí, una tienda, cosa que si yo quiero irme rápido de acá. ¿Cómo que te querés ir rápido? Sí, porque esta no es mi casa. ¿Cómo que no es tu casa? Si yo te llamé, no, dice, no, yo tengo otra casa. Por eso vivo en tiendas. Con mi hijo, eduqué a mis hijos han vivido en tiendas. Entonces dice, ¿y por qué Abraham? ¿Por qué haces esto? Dice, porque dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice que él esperaba la ciudad del cielo, porque Dios nos prometió a todos los creyentes, a los que hemos recibido a Cristo, un lugar en el cielo. No nos dijo que vamos a tener un lugar en la tierra, nos prometió un lugar en el cielo. Ahora, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, cuando Dios llama a Moisés? Moisés estaba un día tirado en un sofá, mientras lo abanicaban, y allí había personas que le iban enseñando. Les educaron en las artes, en la cultura, en la ciencia, filosofía, letra. Era un máster en lo que quisieras. Aprendió a luchar, aprendió a vestirse, se maquillaba como los egipcios. Y un día dice, la verdad que este maquillaje se sale. ¿Por qué se sale? Porque no soy egipcio. Parezco un egipcio, pero me doy cuenta que no soy egipcio. Yo tengo que estar donde está mi pueblo. Y Dios un día lo llamó y le dijo, andate de ese lugar, porque vos vas a ser el libertador de mi pueblo. Él podía haber dicho, no, pero mirá qué bien me parezco a un egipcio. Mirá el sombrero, todo lo que tengo, la gorra, qué sé yo. No.
Dice allí en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Hebreos 11, 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Abraham miraba al cielo y Moisés miraba al cielo, y allá tenían la mirada. Cuando nosotros cambiamos la posición de los ojos y miramos hacia la tierra, ahí está la mirada. Por eso necesitamos edificar. Cuando miramos arriba decimos: ay, ¿cuándo me voy? Ya tengo todo listo. Hay una cosa que lo he leído muchas veces, esto que leímos. Dice que Moisés rehusó todo lo que él tenía, porque había una cosa mayor que era Cristo. ¿Y cuál era lo que a él lo atrapaba en Egipto? Míralo, lo leemos otra vez. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales ¿de qué? ¿De la riqueza? ¿De los deleites temporales de la comodidad? No, del pecado. Porque cuando uno pone los ojos en la tierra, el deleite está en el pecado, no en las riquezas. La riqueza o todo lo que arma uno son pantallas que ocultan el pecado que hay dentro de nuestra vida. Entonces, el pecado y el aferrarnos al pecado nos impide ir hacia arriba. Es increíble este versículo. Y entonces el pueblo, dice, dejó de edificar porque estaban envueltos en pecados, cargados de pecado. Y cuando uno está así, hermanos, lamentablemente nuestra vida es una ruina, da asco. Es un baldío lleno de yuyos. Por eso, ya que vamos a empezar de nuevo el año, tomémonos otra oportunidad. Dejá el año, ya el 2021 ya fue, a lo mejor quisiste y no pudiste, a lo mejor te quedaste con muchas deudas con el Señor, deudas morales, espirituales, de lo que sea. Empezá de nuevo. ¿Dónde tenés que empezar? Ahí, en la cruz. Volver atrás y empezar de nuevo. Y volver a edificar. Y vamos a ver cómo nuestra vida va a tener otro tinte. Y después nada de lo que está en el mundo nos permitirá que nosotros hagamos algo estable. Y entonces clavaremos estacas para partir pronto a la presencia del Señor. Como te dije, el Señor tiene todo anotadito. Todo lo que hiciste el 2021, día tras día. Miércoles, reunión 20 horas, no, porque el 20 hacía calor. Ahí está, hacía calor. El miércoles anterior, no, ahí hacía frío. Y el otro miércoles, no, pero sí llovía. Y el anterior, el COVID. Y el otro, está todo anotado en el libro de Dios. Vamos a hacer que Dios cambie el sentido de la pluma y empiece a escribir de nuevo. ¿Dónde vamos a comenzar todos? Todos, en la cruz. Si tenés a Cristo en tu corazón, anda a la cruz, pedile perdón por lo que has hecho, de lo que Él te mandó a hacer, y empezá de nuevo. Y si no tenés a Cristo, es una vida que no va a llegar a nada. No vas a edificar y no vas a terminar, porque vas a terminar en un lago de condenación eterna. Porque la Biblia dice en Hebreos 11, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En el juicio se te va a llamar
Dice la Biblia, Apocalipsis 20, 11 en adelante, dice que se va a abrir ese libro, ese gran libro de Dios, y se va a abrir y vos vas a estar de pie. No va a haber nadie más que vos delante del Señor. Y entonces Dios va a decir, bueno, comiencen la lectura, y va a empezar a leer pecado tras pecado de todos los que has cometido. Todos los pecados que has cometido se te van a leer. Y cuando termine el último pecado de leerse ese libro, Dios va a cerrar ese libro y le va a decir a los ángeles, va a ser así, los ángeles dice que van a agarrarte y dice que vos te vas a resistir porque ya sabés dónde vas a ir. Y entonces, pataleando, te van a lanzar a un lago de fuego por toda la eternidad y jamás vas a poder salir de ahí. Jamás. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de cambiar. Tuviste la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo y no lo hiciste. Y Dios te dejó su palabra diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está Cristo en tu corazón? Bueno, hoy empezamos a edificar. Anotémoslo, 16 del 1 del 2022. Hoy empiezo. ¿No está Cristo en tu corazón? Sí, tenés que tomar una decisión urgente. Porque si te morís antes de la decisión, ya es tarde. Porque después de la muerte es el juicio. Por eso Cristo vino y murió en la cruz, derramó su sangre para que vos hoy tengas la oportunidad de abrir tu corazón a Cristo, recibirlo y hallar el perdón de tus pecados. Recibirlo en tu corazón para comenzar a caminar recién ahí con Dios. Ageo es un libro maravilloso como Esdras, Nehemías, pero son todos libros que tienen que llevarnos a la reflexión de qué estamos haciendo con la edificación de nuestra vida. Y dejemos de perder el tiempo, hermanos, dejemos de perder el tiempo en cosas que van a ser quemadas. Dice la Biblia, allí en 2 Pedro, que toda la creación, todo lo que nos afanamos, las casas artesonadas van a ser quemadas a fuego. No va a quedar nada, ni se va a saber qué había. Entonces es tiempo de edificar con Cristo. Vamos a terminar con una oración. Voy a orar y tal vez sea la oportunidad de tu vida hoy. Mañana ya no sé qué puede ser, pero hoy es tu oportunidad. Si no tienes a Cristo, yo voy a hablar con Dios como si fueras vos clamando a Dios por salvación y perdón. Y después voy a orar a Dios por la vida de cada creyente para que podamos edificar seguros en Cristo y dejar de perder el tiempo, porque a este mundo le queda muy poco tiempo y a nosotros también. Así que primero voy a orar por si alguno no tiene a Cristo que lo pueda recibir en esta hora y comenzar un año en paz con Dios y un año de camino a la eternidad en el cielo. Si no tenés a Jesús en tu corazón, decile así: Señor Jesús, no he encontrado en ninguna religión ni en nada que me diga que hay perdón de pecados más que en Cristo y en un sacrificio basado en la sangre derramada. Hoy entiendo que no puedo llegar al cielo, no puedo nacer de nuevo, no puedo edificar nada. Pero en esta hora entiendo que tú, Jesús, moriste por mí en esa cruz. Por mí que, siendo un vil pecador, te rechacé, te ofendí, tal vez blasfemé contra ti, te odié. Pero hoy me doy cuenta que te necesito y que sin ti, fuera de ti, nada podría ser. Quiero comenzar de nuevo hoy, primero reconociendo que soy un pecador, que mis pecados me alejaron más y más de ti. Pero en esta hora, Jesús, te pido perdón. Y por la fe te pido que con esa sangre que derramaste en la cruz me limpies este sucio corazón, que ya no le cabe una mancha más. Lávame y seré
blanco como limpia lana, como dice tu palabra. Lávame con esa sangre de la cruz. Y ahora, como dice tu palabra, que si te recibo en mi corazón, tú entras a vivir conmigo y te quedas para siempre. Jesús, te abro la puerta de mi corazón, por la fe te invito a entrar en mi vida para que de ahora en más pueda caminar un camino con Dios. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por tenerme en cuenta. En tu nombre, Jesús. Amén. Quedamos con las cabezas inclinadas. Y ahora, Padre, te pido por cada uno de nosotros que te conocemos, que hemos abierto el corazón un día hace tanto tiempo. Y desde aquel día tú tuviste planes, propósitos para nosotros. Tienes una meta, tienes un futuro y una terminación. Te pedimos en esta hora que nos perdones, porque hemos ocupado nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas que no tienen sentido, y nos hemos olvidado de nuestra relación contigo. ¿Cuántas veces nos perdimos de estar en tu presencia, de compartir con los hermanos el mismo sentir en una reunión, en un grupo de oración? ¿Cuántas veces fallamos en la cena y la silla estaba vacía y nosotros en casa, creyendo que disfrutábamos mejor que los demás y no entendíamos que el calor espiritual en una reunión es mucho mayor que cuando un creyente está solo? Señor, necesitamos volver a edificar. Señor, te pedimos perdón por nuestras rebeliones, porque como decía Moisés, es el pecado. No hay otra razón, es el pecado, disfrazado tal vez en el trabajo, tal vez en la familia, tal vez en cosas de deporte o hobbies, qué sé yo, Señor. Perdón, Señor. Queremos comenzar a edificar y hoy nos has llamado para decirnos que nos has dado una nueva oportunidad, porque Cristo pagó en la cruz aún por nuestras fallas, por nuestras derrotas, por nuestras flaquezas. Señor, queremos pedirte que podamos empezar de nuevo para edificar y poder terminar. Oramos a ti, Padre, agradecidos, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.